Si alguna vez has amado tanto que el simple pensamiento de perder a esa persona te paraliza, si has construido sueños junto a alguien creyendo que eran para siempre, entonces esta historia te va a resonar en lo más profundo, porque lo que vamos a contar hoy no es solo sobre traición, es sobre cómo un hombre tuvo que reconstruirse desde las cenizas de una mentira. Acompáñanos en este viaje, porque al final todos merecemos saber la verdad. Y si historias como esta te hacen reflexionar sobre las relaciones y la confianza, quédate hasta el final, porque lo que Mateo descubrió cambiará tu perspectiva sobre las personas que crees conocer. El aroma del ajo sofriéndose en aceite de oliva virgen llenaba cada rincón de la esquina del sabor, el pequeño restaurante que Mateo Diop había levantado con sus propias manos en el barrio de Lavapiés, Madrid. Era una noche de viernes, las mesas estaban llenas, las risas de los comensales se mezclaban con el sonido de las copas brindando, y sin embargo, Mateo no podía concentrarse. Sus ojos de un café profundo que contrastaba con la piel oscura heredada de su padre senegalés estaban fijos en la pantalla de su móvil. 23:47. Rebeca debería haber llegado hace 3 horas. Chef, la mesa 7 pregunta por ti, le dijo Sofía, su camarera de confianza, sacándolo de su ensimismamiento. Mateo asintió con una sonrisa forzada, esa que había perfeccionado en los últimos 6 meses cada vez que alguien preguntaba por su esposa, porque así funcionaba ahora su vida, fingir que todo estaba bien mientras por dentro se desmoronaba. Pero esa noche algo en su pecho le decía que las cosas estaban a punto de cambiar. Y no para bien. Mateo tenía 38 años y una historia que muchos en Madrid conocían. Había llegado a España con 17, sin un euro en el bolsillo, pero con el sueño de su abuela resonando en sus oídos. Mateo, tú naciste para crear, no para servir. Empezó lavando platos en restaurantes de Malasaña, luego fue pinche de cocina, después sous chef, hasta que finalmente, con un préstamo que le costó años devolver y las recetas que su madre le había enseñado, fusionadas con técnicas españolas, abrió su propio local. La Esquina del Sabor no era el restaurante más grande ni el más lujoso de Madrid, pero tenía algo especial. Cada plato que salía de su cocina contaba una historia. El tibudien con un toque de azafrán español, el yassa de pollo con una reducción de vino de La Rioja, las albóndigas en salsa de maní con aceite de trufa. Era África encontrándose con España en cada bocado, y la gente lo adoraba. Las reseñas en TripAdvisor eran de 5 estrellas. Los influencers gastronómicos venían a fotografiar sus platos y hasta alguna revista había mencionado que la Esquina del Sabor era uno de los secretos mejor guardados de la capital. Pero el verdadero tesoro de Mateo no era el restaurante, era Rebeca. O al menos eso había creído durante 5 años. La había conocido en una feria gastronómica en el Matadero. Ella era representante de una bodega de Valladolid, con ese pelo rubio que le caía como cascada sobre los hombros, ojos azules que parecían ver a través de ti, y una risa que iluminaba cualquier habitación. Mateo se había enamorado en el momento en que ella probó su Sibujen y cerró los ojos con placer genuino. Esto es arte, había dicho, y él supo que esa mujer era diferente. Se casaron 2 años después en una ceremonia íntima en la Sierra de Guadarrama. Los padres de Rebeca, gente de Salamanca con dinero viejo y costumbres más viejas aún, no habían asistido. Necesitan tiempo, había dicho Rebeca con lágrimas en los ojos. Mateo la había abrazado, prometiéndole que él sería toda la familia que ella necesitara, y durante 3 años habían sido felices. O al menos Mateo había sido feliz. Pero todo empezó a cambiar hace medio año, justo cuando el restaurante comenzaba a despegar de verdad. Rebeca, que trabajaba como consultora de marketing para empresas vinícolas, empezó a llegar tarde. Primero fueron reuniones que se alargaban, luego cenas de negocios, después viajes de un día que se convertían en noches fuera. Cariños de temporada alta, las bodegas necesitan cerrar contratos antes de fin de año, explicaba ella mientras guardaba ropa en una maleta pequeña. Y Mateo quería creerle. Dios, ¿cómo quería creerle? Esa noche de viernes, mientras atendía mecánicamente a los clientes y supervisaba que cada plato saliera perfecto de la cocina, Mateo sentía que algo dentro de él finalmente se quebraba. Rebeca había dicho que volvería a las 8 de una degustación urgente en Segovia. Eran casi las 12. Llamadas sin respuesta, mensajes leídos pero ignorados. Y esa vocecita molesta en su cabeza, esa que había intentado silenciar durante meses, ahora gritaba con fuerza. «Te está mintiendo».
¿Alguna vez has sentido eso? Esa certeza visceral de que algo no cuadra, pero tu corazón se niega a aceptarlo porque hacerlo significaría admitir que todo en lo que creías era una farsa. Mateo vivía en ese limbo hace tiempo, suspendido entre la esperanza y la desesperación. Cerró el restaurante a la 1 de la madrugada. Sofía y el resto del personal se fueron después de limpiar lanzándole miradas compasivas que odiaba. ¿Todo bien, jefe?, preguntó Iñaki, su cocinero segundo. Mateo solo asintió, porque pronunciar las palabras sí o no requería una energía que ya no tenía. Condujo su viejo Seat León por las calles vacías de Madrid, el mismo coche que había comprado de segunda mano cuando el restaurante apenas daba para pagar las facturas. Rebeca siempre se quejaba de ese coche. Mateo, podríamos permitirnos algo mejor, decía. Pero él era prudente, prefería reinvertir en el negocio, asegurarse de que tenían un colchón para emergencias. Ahora, mientras giraba hacia el edificio donde vivían en Chamberí, se preguntaba si esa prudencia había sido una estupidez. Si mientras él ahorraba cada euro, ella lo estaba gastando en otra vida que él desconocía. El apartamento estaba oscuro. Rebeca no había llegado. Mateo encendió las luces y el espacio familiar de pronto le pareció extraño, como si lo viera con otros ojos. Los muebles que habían elegido juntos en Ikea, las fotos de su boda en la repisa, la manta de su abuela senegalesa sobre el sofá, todo parecía formar parte de una escenografía, de una obra de teatro donde él era el único que no sabía que estaba actuando. Se sirvió un whisky solo y se dejó caer en el sofá. El móvil vibró. Un mensaje de Rebeca. Perdona, amor, se complicaron las cosas. Me quedo en un hotel aquí y vuelvo mañana temprano. Besos. Simple. Directo. Como todos los mensajes de los últimos meses. Sin detalles, sin explicaciones reales. ¿Cuántas veces había aceptado esas excusas sin cuestionarlas? Algo en Mateo se rompió esa noche. No fue un estallido dramático, sino más bien una rendición silenciosa. Se levantó del sofá con las piernas temblorosas y se dirigió al dormitorio. El bolso de Rebeca estaba sobre la cama, ese bolso de Michael Kors que ella siempre dejaba en casa cuando iba a reuniones de trabajo, porque era demasiado grande. Nunca lo había revisado, nunca había sido ese tipo de hombre, el que espía, el que desconfía, pero esa noche con las manos temblando, abrió la cremallera. Lo primero que encontró fue su cartera. Normal. Su maquillaje. Normal. Una agenda de piel donde anotaba citas. La abrió. La mayoría eran notas sobre reuniones con bodegas, nombres de vinos, números de pedidos, pero entonces vio algo que le heló la sangre, una fecha de hace 2 semanas, marcada con un corazón pequeño. Hotel Orfila, 15, y junto a eso solo una inicial, D. ¿Cuántas veces dudas de ti mismo antes de aceptar lo evidente? Mateo se quedó mirando esa página hasta que las letras se volvieron borrosas. Hotel Orfila, uno de los hoteles boutique más caros de Madrid, en el barrio de Chamberí, a 10 minutos andando de donde estaban ahora. Siguió pasando páginas, más fechas, más hoteles. Hotel Santo Mauro, Hotel Único, Westin Palace, todos con la misma inicial, D. Las manos le sudaban, el corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Volvió a meter la mano en el bolso, esta vez sin cuidado, vaciando el contenido sobre la cama. Y entonces lo vio. Un sobre blanco, doblado, escondido en un compartimento interior. Lo abrió. Facturas. 5 facturas de hotel de los últimos 3 meses, todas a nombre de Rebeca Sánchez y Daniel Sánchez. El apellido de Rebeca, Daniel Sánchez. El nombre le resultaba familiar, pero no podía ubicarlo. Siguió leyendo y entonces lo vio, la dirección del domicilio para facturación, Salamanca. La misma dirección que Rebeca le había dado como la de sus padres. Daniel, el primo. Rebeca había mencionado a un primo Daniel alguna vez, hacía años. Mi primo favorito, había dicho con cariño. Siempre nos entendimos bien de pequeños. Mateo había asumido que era un familiar cercano, alguien con quien ella tenía una relación fraterna. Nunca lo había conocido en persona. Las pocas veces que visitaban Salamanca, Daniel nunca estaba disponible. Ahora todo cobraba un sentido retorcido y nauseabundo. Se sentó en la cama, las facturas temblando en sus manos. No eran solo encuentros de hotel. Eran habitaciones reservadas para 2 con cargo a una tarjeta de crédito que Mateo nunca ha visto. Cargos por champán, por servicio de habitaciones, por... Se detuvo. No podía seguir leyendo. La imagen que se formaba en su mente era demasiado. ¿Qué haces cuando descubres que la persona que amas, la persona por la que trabajaste hasta el agotamiento para darle una vida digna, te ha estado traicionando con su propio primo?
¿Cómo procesas esa información sin que tu mente explote? Mateo se quedó sentado en esa cama durante horas, viendo cómo la oscuridad se convertía en un gris tenue por la ventana. No lloró. Los ojos le ardían, pero las lágrimas no salían. Era como si su cuerpo hubiera decidido que la situación era tan absurda, tan completamente devastadora, que ni siquiera valía la pena el drama de las lágrimas. Cuando el primer rayo de sol atravesó las cortinas, Mateo ya lo tenía claro. Podía hacer dos cosas: confrontar a Rebeca, hacer un escándalo, destruir lo que quedaba de su matrimonio en una explosión de ira justificada. O podía ser inteligente, podía investigar, averiguar exactamente qué estaba pasando, y si había más en todo esto que solo una aventura sórdida. Porque algo no cuadraba. Sí, Rebeca lo estaba engañando, eso era claro como el agua. Pero las facturas, todas esas facturas de hoteles caros, ¿de dónde salía el dinero? Rebeca ganaba bien, sí, pero no tanto. ¿Y Daniel? ¿Quién era realmente este Daniel? ¿Un primo con dinero? ¿O había algo más? Guardó cuidadosamente todo en el bolso, exactamente como lo había encontrado. Su cerebro, entrenado por años de dirigir un negocio donde cada detalle importaba, empezó a trabajar en modo estratégico. Necesitaba información, necesitaba pruebas más sólidas, necesitaba saber contra qué se enfrentaba exactamente antes de dar el siguiente paso. Se duchó, se vistió, preparó café. Los movimientos automáticos de la rutina lo calmaban. A las 7 de la mañana, su móvil vibró. Rebeca: buenos días, amor. Salgo ya del hotel. Te veo en casa en una hora. Te quiero. Te quiero. Dos palabras que habían significado todo para él y que ahora sonaban tan huecas como una lata vacía rodando por la calle. Respondió: perfecto. Nos vemos. Sin el te quiero de vuelta. Un pequeño acto de rebeldía que ella probablemente ni notaría. Cuando Rebeca llegó al apartamento, Mateo estaba en la cocina preparando tortitas, otra de las rutinas de los sábados por la mañana que solían compartir. Ella entró con su maletín de viaje, el pelo recogido en un moño despeinado que le daba un aire de mujer de negocios ocupada, y le dio un beso en la mejilla. Sus labios estaban fríos. Perdona lo de anoche, dijo mientras dejaba el maletín en el suelo. La cata se alargó, ya sabes cómo son estas cosas, y luego la cena con los distribuidores. No quería conducir después de todo el vino que probé. Mateo asintió, dándole la vuelta a una tortita. No te preocupes. ¿Qué tal fue? Bien, bien. Conseguimos cerrar un contrato importante con una cadena de restaurantes. Su voz sonaba normal, practicada. Se preguntó cuántas veces había ensayado esas mentiras. Genial, respondió él, sirviéndole tortitas en un plato. Me alegro. Desayunaron juntos como si nada hubiera pasado, hablando de banalidades. Rebeca le contó sobre las características de un verdejo que había probado. Él le habló sobre un nuevo proveedor de especias que había encontrado. Era todo tan terriblemente normal que Mateo sintió náuseas. Así era como funcionaba la traición, como una representación teatral donde ambos actores conocían sus líneas perfectamente. Después del desayuno, Rebeca se fue a hacer algunos recados. Mateo esperó 10 minutos para asegurarse de que no volvería y entonces abrió su laptop. Era hora de investigar quién demonios era Daniel Sánchez. Las redes sociales fueron su primer stop. Facebook. Buscó Daniel Sánchez Salamanca. Había docenas. Filtró por conexiones mutuas con Rebeca. Y ahí estaba, Daniel Sánchez Márquez, 35 años. Gerente de desarrollo inmobiliario en Grupo Inmobiliario Márquez. La foto de perfil mostraba a un hombre de cabello castaño perfectamente peinado, traje caro, sonrisa de vendedor de coches usados. Y lo más importante, en su foto de portada estaba con Rebeca, ambos adolescentes, en lo que parecía ser una comunión o bautizo. Con mi prima favorita, decía el pie de foto de hace 10 años. Mateo hizo clic en el perfil, privado por supuesto, pero pudo ver algunas fotos públicas. Daniel en inauguraciones de edificios, Daniel en cenas de gala, Daniel en un BMW último modelo, Daniel con una rubia en una playa de Marbella hace 2 años. Un momento, esa rubia. Mateo amplió la imagen. No podía ser. Era Rebeca. Pelo más corto, pero definitivamente ella. Hace 2 años. 2 años antes de que empezaran las reuniones que se alargaban. Esto no había empezado hace 6 meses. Llevaba al menos 2 años. Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. 2 años. Durante los cuales él había trabajado como un burro en el restaurante pensando que estaba construyendo un futuro para ambos. Durante los cuales Rebeca lo besaba cada noche, le decía que lo amaba, hacía planes para renovar el restaurante para tal vez tener hijos algún día.
Siguió investigando, buscó Grupo Inmobiliario Márquez en Google. Era una empresa grande con sede en Salamanca, pero con proyectos en toda Castilla y León, promociones de lujo, centros comerciales, oficinas. El director general, Manuel Márquez. Mateo buscó ese nombre junto con Rebeca Sánchez. Y encontró algo, una foto en un periódico local de Salamanca de hace 3 años. Manuel Márquez celebra su cumpleaños con amigos y familia. En la foto, entre un grupo de gente elegante, estaba Rebeca y estaba Daniel, con el brazo alrededor de los hombros de un hombre mayor que Mateo asumió era Manuel Márquez. La descripción de la foto decía, el empresario Manuel Márquez con su hijo Daniel y su sobrina Rebeca. Sobrina, no prima, sobrina. Eso significaba que Mateo hizo cálculos rápidos. Si Daniel era hijo de Manuel y Rebeca era sobrina de Manuel, entonces eran primos hermanos. La familia de Rebeca nunca había sido clara. Ella apenas hablaba de ellos, siempre decía que su relación era complicada, pero había algo más. Mateo abrió Google Maps y buscó la dirección del grupo inmobiliario Márquez. Estaba en el centro de Salamanca, en un edificio histórico reformado. Luego buscó las propiedades de la empresa. Tenían proyectos en Madrid también. Varios. Uno de ellos llamó su atención. Reforma y reconversión de local comercial en Lavapiés. Lavapiés. Su barrio hizo clic en el proyecto. Era un edificio a 3 calles de la esquina del Sabor. El proyecto había sido aprobado hace un año, pero según la página web estaba en fase de negociación con propietarios de locales adyacentes para crear un centro gastronómico de alto standing. Un centro gastronómico de alto standing en Lavapiés. Un barrio que estaba gentrificándose rápidamente, donde los alquileres subían cada mes. Un barrio donde pequeños negocios como el suyo eran perfectos objetivos para ser absorbidos por grandes proyectos inmobiliarios. ¿Era posible? ¿Podía ser que la traición de Rebeca fuera más que solo infidelidad? Mateo sacó los documentos de propiedad de su restaurante del archivador donde guardaba papeles importantes. Él era dueño del local, lo había comprado con el préstamo hace 8 años, pero había refinanciado hace 2 años para hacer reformas, ampliar la cocina, cambiar el mobiliario. Rebeca lo había ayudado con el papeleo, ella que era tan buena con los números y las gestiones burocráticas. Leyó los documentos con atención renovada, esta vez buscando detalles que en su momento había pasado por alto. Y ahí estaba, en letra pequeña. Había añadido a Rebeca como cotitular del local cuando refinanciaron. Es lo normal entre matrimonios, le había dicho ella. Así si algo te pasa, todo está protegido. Y él, confiado, enamorado, había firmado sin pensarlo 2 veces. Mateo se recostó en la silla, sintiendo como todas las piezas empezaban a encajar en un rompecabezas horrible. Rebeca no solo lo engañaba con su primo, estaba planeando algo relacionado con el restaurante, algo que involucraba a la empresa inmobiliaria de su familia. Necesitaba más pruebas, necesitaba estar seguro antes de actuar. Pero ahora sabía que esto era más grande que una simple aventura. Esto era una conspiración. Y él, el chef senegamés que había llegado a España sin nada y había construido algo hermoso con sus manos, era el objetivo. Se levantó y caminó hasta la ventana, mirando Madrid desperezarse bajo el sol de mediodía. La ciudad que lo había cogido, donde había encontrado el amor y había creado su sueño. ¿Todo iba a derrumbarse por la avaricia y la traición? No, no si él podía evitarlo. Mateo Diop no había sobrevivido al racismo, a la discriminación, a las puertas cerradas y a los préstamos negados para dejarse destruir ahora. Si Rebeca y Daniel querían guerra, la tendrían. Pero esta vez él jugaría con sus propias reglas. Tomó su móvil y llamó a Carlos, su abogado, un tipo duro de Vallecas que lo había ayudado con todos los trámites legales del restaurante. Carlos, soy Mateo. Necesito verte, urgente, y trae todo lo que sepas sobre leyes de propiedad y fraude matrimonial. Había llegado el momento de contraatacar. El lunes por la mañana, Mateo se despertó con una claridad mental que no había sentido en meses. Era como si el descubrimiento de la traición de Rebeca hubiera quemado toda la niebla de dudas que lo había envuelto, dejando solo una determinación fría y calculada. Se vistió en silencio mientras ella dormía, su cabello rubio esparcido sobre la almohada blanca, tan bella y tan falsa como una postal retocada. ¿Cómo había sido capaz de dormir tan tranquilamente, sabiendo lo que estaba haciendo? Llegó al restaurante antes del amanecer. La esquina del Sabor estaba en silencio, solo el zumbido del frigorífico rompía la quietud. Encendió las luces de la oficina,
un cuartucho al fondo donde guardaba papeles, facturas y los recuerdos de 8 años de trabajo duro. Había quedado con Carlos a las 7, antes de que llegara el personal. El abogado apareció puntual, con su maletín desgastado y esa mirada de bulldog que inspiraba confianza. Carlos Mendoza era un tipo de 50 y tantos, calvo, con una barriga cervecera y un traje que había visto días mejores, pero tenía la reputación de ser un tiburón en los juzgados. Tío, dijo nada más entrar, por tu tono de voz del otro día, esto es gordo. Mateo cerró la puerta y le contó todo. Cada detalle. Las facturas de hotel, Daniel Sánchez, la empresa inmobiliaria, la cotitularidad del local. Carlos iba tomando notas en su libreta y con cada revelación su ceño se fruncía más. Joder, Mateo, dijo finalmente, dejando el bolígrafo sobre la mesa. Esto huele mal, muy mal. Si lo que sospechas es cierto, no estamos hablando solo de infidelidad. Estamos hablando de un posible fraude para quedarse con tu negocio. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Mateo, y por primera vez en días su voz tembló ligeramente, no de miedo, sino de rabia contenida. Carlos se recostó en la silla, que crujió bajo su peso. Primero necesitamos pruebas sólidas. Lo que tienes ahora son indicios, pero no suficiente para un caso legal. Las facturas de hotel demuestran la infidelidad, sí, pero no el fraude. Necesitamos demostrar que existe un plan para despojarte del restaurante. ¿Cómo? Investiga sus movimientos financieros, extractos bancarios, movimientos de cuentas. Si Rebeca está moviendo dinero de forma sospechosa, lo necesitamos documentado. También necesito que me consigas información sobre cualquier contacto que haya tenido con la empresa inmobiliaria de su familia. Correos, mensajes, lo que sea. Mateo asintió. Su laptop está en casa. A veces la deja abierta. Perfecto, pero cuidado, tío. No hagas nada ilegal. No fuerces contraseñas, no hackees nada. Solo documenta lo que esté accesible y fotografíalo todo con fecha y hora visible. Carlos se inclinó hacia adelante, su mirada seria. Y esto es importante, actúa normal. No dejes que sospeche que sabes algo. Si se asusta, puede mover todas las piezas antes de que tengamos oportunidad de contraatacar. ¿Alguna vez has tenido que fingir que no sabes algo que te está destrozando por dentro? Es un tipo de tortura silenciosa. Sonreír cuando quieres gritar, besar cuando quieres confrontar. Pero Mateo entendió que esto era como cocinar un plato complejo. Cada paso debía hacerse en el momento preciso, o todo se arruinaba. Los siguientes días fueron una obra maestra de actuación. Mateo era cariñoso con Rebeca, le preguntaba por su día, le preparaba su café exactamente como le gustaba. Ella, por su parte, seguía con su rutina de mentiras, reuniones que se alargaban, llamadas urgentes que la hacían salir de la habitación, mensajes que ocultaba rápidamente cuando él entraba. El miércoles por la noche, Rebeca le dijo que tenía que viajar a Valladolid al día siguiente para una reunión con una bodega importante. Volveré el viernes, dijo mientras hacía la maleta. Mateo la abrazó por detrás, besando su cuello, sintiendo cómo ella se tensaba ligeramente antes de relajarse. Te voy a extrañar, murmuró él, y era verdad en cierto modo. Extrañaría a la Rebeca que creía conocer, la que probablemente nunca había existido. En cuanto ella se fue el jueves por la mañana, Mateo llamó al restaurante diciendo que llegaría tarde. Tenía trabajo que hacer. La laptop de Rebeca estaba en el estudio, sobre el escritorio. Ella solía dejarla conectada porque odiaba esperar a que arrancara. Mateo la abrió con el corazón latiendo fuerte. No tenía contraseña en la sesión activa. Primer golpe de suerte. Abrió su correo electrónico. Gmail. Buscó Daniel en la barra de búsqueda. 73 resultados. Empezó a leer fotografiando cada pantalla con su móvil. Los primeros correos eran inocentes, de hacía 3 años. Conversaciones entre primos sobre reuniones familiares, cumpleaños, cosas normales. Pero luego, hace 2 años y medio, el tono cambió. Tengo que verte, escribía Daniel. No puedo dejar de pensar en lo del otro día. La respuesta de Rebeca. Yo tampoco. Pero esto es una locura, Daniel. Somos familia. La réplica de él. No somos tan cercanos, y lo sabes. Lo que sentimos es real. Mateo siguió leyendo, sintiendo cómo la náusea subía por su garganta. Los correos se volvieron más apasionados, más explícitos. Planes para encontrarse. Hoteles. Excusas que inventarían. Y entonces, hace 1 año, apareció algo diferente. Un correo de Daniel. Hablé con mi padre sobre el proyecto de Lavapiés. Dice que si conseguimos el local de tu marido podemos cerrar toda la manzana. Sería perfecto para el centro gastronómico. ¿Crees que podría convencerlo de vender? La respuesta de Rebeca, fría y calculada.
Mateo nunca venderá. Ese restaurante es su vida. Pero tengo una idea mejor. Mateo leyó el siguiente correo con las manos temblorosas. Era largo, detallado. Rebeca explicaba cómo había conseguido ser cotitular del local durante la refinanciación. Si consigo documentos que demuestren que el negocio tiene deudas importantes, podríamos forzar una venta. O mejor demostramos que Mateo es mal gestor y que el restaurante está en quiebra, yo como cotitular puedo solicitar una liquidación de bienes matrimoniales. Consultaré con un abogado, pero creo que es viable. La respuesta de Daniel: eres brillante, prima. Mi padre estará encantado, y cuando esto termine, podremos estar juntos de verdad, sin escondernos. Había más, mucho más. Correos donde discutían crear facturas falsas de proveedores que nunca existieron. Documentos de préstamos que Mateo supuestamente había pedido pero que nunca había visto. Un plan meticuloso para hacer que la esquina del sabor pareciera un negocio en bancarrota cuando en realidad estaba prosperando. Y el golpe final: un correo de hace 2 meses. Ya tengo los documentos listos, escribía Rebeca. Facturas falsas por valor de 180,000 euros en deudas con proveedores. Mi contacto en la asesoría fiscal las ha incluido en los libros contables. Mateo ni siquiera revisa esas cosas, confía en mí completamente. Idiota. ¿Has sentido alguna vez que alguien te arranca el corazón mientras sigues vivo? No es una metáfora, es una sensación física, un dolor que irradia desde el pecho hasta cada extremidad. Mateo tuvo que dejar el móvil porque las manos le temblaban tanto que no podía enfocar las fotos. Respiró profundo, contando hasta 10 en Wolof, el idioma de su infancia, buscando calma en las palabras de su abuela muerta hacía años. Cuando recuperó la compostura, siguió fotografiando. Todo, cada correo, cada documento adjunto. Encontró archivos PDF con las facturas falsas. Encontró un contrato preliminar entre el grupo inmobiliario Márquez y un propietario anónimo del local de la esquina del sabor fechado para dentro de 3 meses. Encontró incluso un presupuesto de abogados para gestionar divorcio conflictivo con liquidación de bienes. 3 horas después, tenía más de 200 fotografías en su móvil. Las subió todas a un Google Drive que creó específicamente para esto, con contraseña que solo él conocía. Luego las borró del móvil por seguridad. Cerró la laptop de Rebeca exactamente como la había encontrado y salió del apartamento. En el taxi camino al restaurante llamó a Carlos. «Lo tengo», dijo simplemente. «Todo. Los correos, las facturas falsas, el plan completo». El silencio al otro lado de la línea duró varios segundos. Luego: «Joder, Mateo, esto es un caso penal, no solo civil. Estamos hablando de fraude documental, conspiración para cometer estafa. Tío, van a ir a la cárcel». «Bien», dijo Mateo, y su voz sonó extrañamente calmada incluso para él mismo. «Eso es exactamente lo que quiero». Esa tarde, en la oficina de Carlos, extendieron todas las pruebas sobre el escritorio. El abogado las revisó meticulosamente, tomando notas, marcando las más incriminatorias. «Esto es oro puro», dijo finalmente. «Con esto podemos hacer varias cosas. Primera opción: vamos directo a la policía, presentamos denuncia penal. Segunda opción: usamos esto como palanca para un divorcio ventajoso. Tú te quedas con todo y ellos se libran de la cárcel. Tercera opción: hacemos las 2 cosas». Mateo miró por la ventana de la oficina. Desde allí se veía el tráfico caótico de Madrid, la gente corriendo de un lado a otro, viviendo sus vidas sin saber que a veces las personas que amas pueden ser tus peores enemigos. «Quiero justicia», dijo finalmente, «pero quiero hacerlo bien. No quiero que escapen por tecnicismos legales». Carlos asintió. «Entonces haremos esto. Primero, vamos a un notario y haces una declaración jurada de todos tus activos reales. Demostrar que esas facturas son falsas será fácil. Los proveedores que mencionan ni siquiera existen. Luego contactamos con un detective privado para que documente los encuentros entre Rebeca y Daniel. Necesitamos fotos, videos, pruebas físicas de la relación. Y finalmente, cuando tengamos todo perfectamente documentado, vamos simultáneamente al juzgado civil y a la fiscalía». «¿Cuánto tiempo llevará?» «Dame 2 semanas. 3 máximo. Mientras tanto, tú sigues actuando normal. Y esto es crucial. No dejes que Rebeca tenga acceso a nada importante del restaurante. Facturas reales, documentos bancarios, nada. Cierra todo con contraseñas nuevas». Al día siguiente, Mateo conoció a Laura Jiménez, la detective privada que Carlos recomendó. Era una mujer de 40 y pocos, cabello negro corto, mirada aguda que parecía ver a través de las mentiras.
Tenía su oficina en Carabanchel, un espacio pequeño pero profesional lleno de equipos de vigilancia y archivadores. He visto casos de infidelidad, dijo Laura después de escuchar la historia completa, pero esto es otro nivel. No te preocupes, voy a conseguir todo lo que necesitas. Dame los datos de Daniel, su dirección, su rutina y los horarios de Rebeca. En una semana tendrás fotos que no dejarán lugar a dudas. Mateo le pasó toda la información. Una cosa más, añadió Laura. Necesito que me consigas el número de teléfono de Daniel. Tengo métodos para acceder a registros de llamadas, nada ilegal, contactos en compañías telefónicas. Será útil demostrar la frecuencia de comunicación entre ellos. Los días siguientes fueron surreales. Mateo trabajaba en el restaurante como siempre, sonreía con los clientes, supervisaba su cocina, creaba nuevos platos. Por la noche, volvía a casa y cenaba con Rebeca, quien había regresado de su viaje a Valladolid el viernes como prometió. Hablaban de banalidades, veían series en Netflix y cuando ella lo besaba antes de dormir, él respondía mecánicamente, su mente calculando movimientos como un jugador de ajedrez. El lunes de la siguiente semana, Laura lo llamó. Tengo algo. Tienes que verlo. Se encontraron en un café cerca de Atocha. Laura sacó una tablet y le mostró fotos. Rebeca y Daniel entrando al Hotel Santo Mauro el martes pasado cuando ella supuestamente estaba en Valladolid. Más fotos de ellos en un restaurante de Salamanca besándose sobre la mesa. Vídeos de ellos saliendo de un edificio que Laura identificó como el piso de Daniel en el barrio de Salamanca de Madrid. Eso no es todo, continuó Laura. Investigué un poco sobre Daniel Sánchez. Este tipo tiene antecedentes. Hace 5 años estuvo involucrado en un caso de estafa inmobiliaria en Segovia. Convenció a varios propietarios de locales comerciales de vender por debajo del precio de mercado, haciéndoles creer que la zona se iba a devaluar. Luego revendió esas propiedades con enormes beneficios. El caso se cerró por falta de pruebas contundentes, pero está en los archivos judiciales. Mateo sintió cómo la rabia que había estado conteniendo amenazaba con estallar. No solo lo estaban traicionando, lo estaban tratando como a un imbécil, como a alguien tan insignificante que ni siquiera merecía respeto en su propia destrucción. Hay más, dijo Laura, deslizando la pantalla. Conseguí los registros de llamadas. Rebeca y Daniel se llaman un promedio de 15 veces al día. Mensajes de texto constantes. Y mira esto. Mostró una captura de pantalla de la ubicación GPS de ambos teléfonos. Hace 3 semanas, cuando Rebeca dijo que estaba en una cata en Toledo, ambos estuvieron en el mismo hotel de Aranjuez durante 8 horas. Creo que ya tienes suficiente, dijo Laura. Con esto y los documentos que ya tienes, ningún juez del mundo fallará en su contra. Mateo asintió. Era hora. Esa noche, cuando llegó a casa, Rebeca estaba en el sofá con su laptop. Él se sentó a su lado, aparentemente relajado. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó ella sin levantar la vista de la pantalla. Interesante, respondió Mateo. Recibí una propuesta curiosa. Una empresa inmobiliaria quiere comprar el local del restaurante. Grupo Inmobiliario Márquez, ¿los conoces? Rebeca se tensó visiblemente. Solo fue un segundo, un microgesto que ella intentó ocultar, pero Mateo lo vio. No, no me suena, dijo, su voz ligeramente más aguda de lo normal. Qué raro, continuó Mateo, manteniendo un tono casual. Porque el gerente que me contactó se apellida Sánchez, Daniel Sánchez. Me dijo que conoce a mi esposa. El silencio que siguió fue denso como el aceite. Rebeca cerró la laptop lentamente. Mateo. No, la interrumpió él, su voz ahora fría como el hielo. No digas nada todavía. Primero quiero que sepas algo. Sé lo de los hoteles, sé lo de Daniel, sé lo de las facturas falsas, sé absolutamente todo. El color desapareció del rostro de Rebeca. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Era como ver a alguien darse cuenta de que el suelo bajo sus pies acaba de desaparecer. ¿Cómo? Logró articular finalmente. Mateo se levantó del sofá. Sacó su móvil y le mostró una de las fotos que Laura había tomado, ella y Daniel besándose. Tengo 200 fotos más como esta. Tengo todos tus correos con él. Tengo las facturas falsas. Tengo los planes para robarme mi restaurante. Tengo todo, Rebeca, absolutamente todo. Ella empezó a llorar, lágrimas reales que corrían por sus mejillas. Mateo, por favor, déjame explicar. ¿Explicar qué? Su voz se elevó por primera vez. ¿Explicar cómo me has estado engañando durante 2 años con tu primo? ¿Explicar cómo planeabas robarme el negocio que construí desde cero? ¿Explicar cómo me llamaste idiota en un correo a tu amante? Yo. Nosotros. No era personal.
¿No era personal? Mateo soltó una carcajada amarga. ¿Destruir mi vida no era personal? ¿Sabes qué es lo peor? No es la infidelidad. Duele, sí, pero podría entenderlo. La gente se enamora, comete errores. Lo peor es que me usaste. Me convertiste en un escalón para tus planes con tu familia de mierda. Nunca me amaste, ¿verdad? Solo viste una oportunidad. Rebeca negó con la cabeza sollozando. No, yo sí te amé. Al principio sí, pero luego Daniel regresó a mi vida y decidiste que tu primo millonario era mejor negocio que el inmigrante africano que pela cebollas por las noches. La voz de Mateo estaba cargada de dolor y rabia. ¿Sabes qué me duele más? Que durante todo este tiempo, mientras yo trabajaba pensando en nuestro futuro, tú y él se reían de mí. El negro tonto que ni siquiera se da cuenta de que lo están jodiendo. No es así, gritó Rebeca. Nunca te vimos así, nunca fue por tu raza. Entonces, ¿por qué? Mateo se acercó a ella mirándola directamente a los ojos. ¿Por qué destruir a alguien que solo te amó? ¿Por qué tanto odio? Rebeca se derrumbó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Entre sollozos murmuró, porque mi familia nunca aceptó que me casara contigo, porque cada reunión familiar era una humillación, porque mi padre dejó de hablarme. Y Daniel me ofreció una salida, una forma de recuperar mi lugar en la familia y tener dinero al mismo tiempo. Entonces lo admites, dijo Mateo, grabando todo en su móvil. Admites que conspiraste con Daniel para robarme mi negocio. Rebeca levantó la vista, vio el teléfono grabando y algo en su expresión cambió. El arrepentimiento fue reemplazado por algo más duro. No te van a creer. Eres tú contra mi familia, contra abogados caros, contra gente con conexiones. Tal vez, concedió Mateo. O tal vez subestimas al inmigrante que sobrevivió cosas que tú nunca podrías imaginar. Ya veremos quién gana. Esa noche Rebeca durmió en el sofá. Mateo no durmió nada. Se quedó en la habitación revisando cada prueba una vez más, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Al amanecer envió un mensaje a Carlos. Es hora, empecemos. El martes por la mañana, Carlos presentó 2 demandas simultáneas, una civil de divorcio con solicitud de nulidad de la cotitularidad por fraude y una penal por estafa, falsificación de documentos y conspiración. También solicitó una orden de alejamiento temporal y el congelamiento de todas las cuentas compartidas. Y entonces, Mateo hizo algo que sorprendió incluso a su abogado. Llamó a los padres de Rebeca, a esos padres que nunca lo habían aceptado, que habían rechazado ir a su boda, que lo veían como inferior. Les contó todo, les envió las pruebas, les dijo exactamente qué tipo de hija habían criado y con qué tipo de sobrino estaba involucrada. La llamada de Manuel Márquez llegó 2 horas después. El patriarca de la familia, el empresario exitoso, sonaba destrozado. Señor Diop, yo no sabía nada de esto. Mi hijo, mi sobrina, esto es imperdonable. Quiero que sepa que mi empresa no tendrá nada que ver con este asunto. Y si hay algo que pueda hacer para compensar, puede declarar en el juicio, dijo Mateo simplemente, contra ellos, si realmente quiere hacer lo correcto. Hubo un silencio largo. Luego, lo haré. Tiene mi palabra. Cuando Mateo colgó por primera vez en semanas, sonrió. No era una sonrisa de felicidad, sino de justicia inminente. El juego había comenzado y él tenía todas las cartas ganadoras. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de citaciones judiciales, declaraciones y momentos que pusieron a prueba cada gramo de fortaleza que Mateo había acumulado en sus años de lucha. Madrid entraba en la primavera. Los árboles del Retiro florecían con ese verde esperanzador. Pero para él cada día era una batalla en un campo de guerra legal, donde no podía permitirse perder ni una sola escaramuza. La primera audiencia fue un miércoles lluvioso de abril. Mateo llegó al juzgado de primera instancia número 23 con Carlos a su lado, vistiendo el único traje que poseía, el mismo que había usado en su boda. La ironía no se le escapó. Rebeca estaba en el lado opuesto de la sala con 2 abogados de traje caro, ese tipo de letrados que cobran 300 euros la hora y que miran a los demás por encima del hombro. Daniel no estaba presente todavía. Su caso se vería en otra sala, pero Mateo podía sentir su presencia fantasmal en cada documento que llevaba el sello del grupo inmobiliario Márquez. El juez era un hombre de 60 y tantos, de aspecto severo, que escuchó la exposición inicial de Carlos con atención meticulosa. Cuando le tocó presentar pruebas, Mateo vio cómo la expresión del magistrado cambiaba gradualmente de neutralidad profesional a incredulidad y finalmente a algo que parecía disgusto genuino.
Señoría, comenzó Carlos proyectando en la pantalla los correos entre Rebeca y Daniel. Como podrá ver, existe una conspiración documentada para cometer fraude. Los correos son claros y están certificados por un perito informático. Las facturas falsas por valor de 180,000 euros fueron creadas con el único propósito de hacer parecer que el negocio de mi cliente estaba en bancarrota. Los abogados de Rebeca intentaron argumentar que los correos estaban sacados de contexto, que eran conversaciones privadas malinterpretadas. Pero cuando Laura Jiménez subió al estrado como testigo y presentó las fotografías, los registros de llamadas, las ubicaciones GPS que demostraban cada mentira, el caso de la defensa comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes en medio de una ventisca. Pero el momento que Mateo recordaría por el resto de su vida llegó cuando subió al estrado Manuel Márquez. El empresario, vestido con elegancia, pero con el rostro demacrado, por lo que claramente era vergüenza familiar, prestó juramento y comenzó a hablar. Mi hijo Daniel, dijo con voz quebrada, siempre ha sido ambicioso, demasiado. Yo construí mi empresa con trabajo honesto, con sudor y sacrificio, como cualquier empresario que se precie. Pero Daniel, él quería los atajos. Yo no sabía nada de este plan hasta que el señor Diop me llamó. Cuando investigué, encontré documentos en la oficina de Daniel que confirman todo. Facturas preparadas, contratos preliminares, incluso había apartado fondos para comprar el local de lavapiés a precio de liquidación. Esas fueron sus palabras en un memo interno. Manuel miró directamente a Mateo y había lágrimas en sus ojos. Señor Diop, mi familia le debe una disculpa que probablemente nunca podremos compensar. Mi sobrina Rebeca la vi crecer. Nunca pensé que sería capaz de algo así. Y respecto a cómo mi familia lo trató por su origen, por el color de su piel, no tengo excusas. Fue racismo puro y me avergüenza haber sido parte de eso. ¿Cuántas veces en la vida recibes una disculpa genuina de alguien que te hizo daño? No muchas. Y aunque no borraba el dolor, algo en Mateo se aflojó ligeramente al escuchar esas palabras. Los abogados de Rebeca intentaron contrainterrogar a Manuel, pero era inútil. El hombre había traído copias de todos los documentos incriminatorios que encontró en la oficina de su hijo. Facturas falsas con el membrete de proveedores ficticios, borradores de contratos, incluso una proyección financiera que mostraba las ganancias que obtendrían una vez se completara la adquisición del restaurante africano, así lo llamaban en sus documentos internos. El restaurante africano, repitió el juez, mirando a Rebeca con severidad. ¿Así se refería usted al negocio de su esposo? Rebeca, pálida y visiblemente temblorosa, no respondió. Su abogado intentó hablar por ella, pero el juez lo silenció con un gesto. Entonces llegó el testimonio que nadie esperaba. Sofía, la camarera de confianza de Mateo, subió al estrado. Mateo no le había pedido que viniera, pero ahí estaba, con su uniforme del restaurante puesto como si quisiera recordarle al tribunal que eran gente trabajadora, gente real. Yo trabajo en la esquina del sabor desde hace 5 años, comenzó Sofía con voz firme, y quiero que el tribunal sepa algo que nadie más ha mencionado. Hace 6 meses, la señora Rebeca vino al restaurante cuando Mateo no estaba. Trajo a un hombre que ahora sé que era Daniel Sánchez. No comieron, no bebieron nada. Solo estuvieron mirando el local, tomando fotos, midiendo espacios. Yo les pregunté si necesitaban algo y ella me dijo que solo estaban evaluando el potencial del espacio. Me pareció raro, pero no dije nada porque era la esposa del jefe. Hizo una pausa mirando directamente a Rebeca. Pero lo que más me impactó fue algo que escuché sin querer. Estaba en la cocina. Ellos pensaban que se habían ido todos. Daniel le dijo a Rebeca, este lugar vale fácilmente 800,000 euros con la ubicación. Si lo conseguimos por 200,000 en la liquidación del divorcio, es el negocio del siglo. Y ella se rió. Se rió y dijo, Mateo ni siquiera verá venir el golpe. Está tan ocupado siendo el chef estrella que no presta atención a los papeles que firma. El silencio en la sala era absoluto. Mateo sintió como algo se rompía definitivamente en su pecho. Escuchar esas palabras, esa traición tan calculada y cruel, narrada por alguien más, le daba una realidad que antes solo había existido en documentos y correos electrónicos. ¿Por qué no dijo nada antes?, preguntó el juez a Sofía. Porque pensé que estaba malinterpretando. Porque no quería creer que alguien pudiera hacerle eso a Mateo. Él es el mejor jefe que he tenido, el mejor hombre que conozco.
Cuando mi hijo estuvo enfermo y necesité faltar 2 semanas, me pagó mi sueldo completo y me llevó comida a casa todos los días. ¿Qué tipo de persona le hace esto a alguien así? Fue entonces cuando Rebeca se derrumbó. Literalmente. Se levantó de su silla, ignorando a sus abogados que intentaban detenerla, y caminó hacia el centro de la sala. ¡Basta!, gritó, y su voz resonó en el recinto judicial. ¡Basta ya! Sí, lo hice. Todo. Cada cosa que dicen es verdad. Sus abogados intentaron hacerla callar, pero ella los apartó con un gesto violento. Mateo, dijo, mirándolo directamente, tienes razón en todo. Te usé. Te traicioné de la peor manera posible. ¿Y sabes qué es lo más patético? Que en algún momento sí te amé. De verdad. Pero mi familia, mi maldita familia con sus expectativas y su racismo y su obsesión por el estatus, me rompieron. Me hicieron sentir que casarme contigo fue el mayor error de mi vida. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran de arrepentimiento, eran de rabia. Daniel me ofreció una salida. Me ofreció dinero, aceptación familiar, una vida donde no tendría que justificar ante nadie por qué mi esposo era negro. Y yo, cobarde como soy, la tomé. Creé las facturas falsas, planeé robarte tu restaurante, dormí con mi primo, hice todo eso porque era más fácil que enfrentarme a mi familia y decirles que se fueran a la mierda. Se giró hacia el juez. Declaro todo, cada cargo, fraude, falsificación, conspiración, todo. Pero quiero que conste en acta que el hombre al que destruí vale más que toda mi familia junta, y que yo no merezco nada más que su desprecio. El tribunal quedó en silencio. Incluso el juez parecía impactado por la confesión completa. Los abogados de Rebeca estaban pálidos, probablemente calculando cómo iban a justificar sus honorarios después de que su clienta acababa de confesarlo todo. La audiencia se suspendió. En los pasillos del juzgado, mientras Mateo intentaba procesar lo que acababa de ocurrir, apareció Daniel Sánchez, escoltado por 2 agentes de policía. Lo habían arrestado esa misma mañana en su oficina del barrio de Salamanca, después de que la fiscalía presentara las pruebas del caso penal. Cuando Daniel vio a Mateo, algo cambió en su expresión. La arrogancia del empresario exitoso se derritió, dejando solo a un hombre asustado que acababa de darse cuenta de que su vida, tal como la conocía, había terminado. Escucha, dijo, intentando acercarse, pero los agentes lo sujetaron. Esto se puede arreglar. Podemos llegar a un acuerdo. Mi familia tiene dinero, podemos compensarte. No quiero tu dinero, dijo Mateo, su voz calmada pero firme. Quiero justicia. Quiero que pagues por lo que hiciste. Y quiero que cada inmigrante en España sepa que no somos víctimas fáciles, que tenemos derechos, que no pueden pisotearnos y salirse con la suya. Daniel palideció. Vas a destruir a toda mi familia. Mi padre, mi empresa. Tu padre es el único decente en tu familia, replicó Mateo. Tuvo el coraje de hacer lo correcto. Tú no destruiste solo mi vida, destruiste el legado que él construyó. Eso es algo que tendrás que cargar el resto de tu existencia. Las semanas siguientes fueron de procedimientos legales rápidos gracias a la confesión de Rebeca. El divorcio se concedió con nulidad de la cotitularidad por fraude demostrado. Mateo recuperó el control absoluto de la esquina del sabor. Las facturas falsas fueron anuladas oficialmente. Y lo más importante, tanto Rebeca como Daniel fueron condenados. Rebeca recibió 2 años de prisión, aunque con posibilidad de cumplimiento en régimen abierto, dada su confesión completa y colaboración con la justicia. Daniel, con sus antecedentes previos de estafa inmobiliaria, recibió 4 años efectivos de cárcel más una multa de 500.000 euros. El grupo inmobiliario Márquez se desvinculó completamente del proyecto de Lavapiés y Manuel Márquez emitió un comunicado público disculpándose con Mateo y anunciando que su hijo había sido removido permanentemente de cualquier posición en la empresa familiar. 6 meses después del juicio, un sábado soleado de octubre, la Esquina del Sabor celebró su 10º aniversario con una fiesta que llenó toda la calle. Mateo había decidido expandir el restaurante comprando el local contiguo que justo había quedado disponible. Irónicamente, el propietario era un anciano español que le dijo: «He visto cómo peleas, chaval. Madrid necesita más gente como tú». La nueva sección del restaurante tenía un diseño que fusionaba elementos senegaleses con arquitectura madrileña. Mateo había contratado a 3 cocineros más, todos inmigrantes con historias similares a la suya. Un sirio que había sido chef en Damasco, una venezolana especialista en postres, un marroquí maestro de especias. Este lugar,
les dijo en su primer día, es prueba de que los sueños no tienen color de piel, solo requieren trabajo duro y dignidad. La historia de Mateo se había vuelto conocida en Madrid. Varios medios la cubrieron, no como un escándalo de infidelidad, sino como una historia de resistencia y justicia. El chef que venció al sistema, tituló El País. Un inmigrante africano demuestra que la justicia española funciona, escribió El Mundo. Las reservas en el restaurante se dispararon. Gente de toda España venía específicamente a conocer al hombre que había plantado cara a la traición y había ganado. Pero no todo fue color de rosa. Las noches seguían siendo difíciles. Mateo aún despertaba a veces con el corazón acelerado, recordando momentos con Rebeca que ahora sabía que habían sido mentira. ¿Cómo confiar de nuevo? ¿Cómo abrirse a alguien cuando la última persona en quien confió completamente lo había traicionado de la manera más cruel posible? La respuesta llegó de forma inesperada. Laura Jiménez, la detective que lo había ayudado, empezó a frecuentar el restaurante. Primero con la excusa de seguir el caso, luego simplemente porque la comida era increíble. Una noche, cuando el restaurante estaba a punto de cerrar, ella se quedó ayudándole a limpiar. «No tienes que hacer esto», dijo Mateo. «Ya me cobraste tus honorarios». «No lo hago por dinero», respondió ella, secando vasos con un paño. «Lo hago porque me caes bien. Porque en todos mis años investigando a gente, raramente encuentro a alguien tan genuinamente bueno como tú, y eso merece ser protegido». No fue amor a primera vista, fue algo más lento, más cuidadoso, conversaciones largas sobre cicatrices emocionales. Mateo le contó sobre su abuela en Senegal, sobre llegar a España sin nada, sobre construir algo de la nada. Laura le habló de su divorcio, de por qué se convirtió en detective, de cómo había aprendido que la gente es capaz de lo mejor y lo peor. «¿Crees que puedes volver a confiar?», le preguntó ella una noche, sentados en la cocina vacía del restaurante. Mateo lo pensó largo rato. «No lo sé, pero creo que vale la pena intentarlo, porque si dejo que Rebeca me destruya la capacidad de amar, entonces ella gana de todas formas». Un año después del juicio, Mateo recibió una carta. Venía de la prisión donde Rebeca cumplía su condena. La abrió con manos temblorosas sin saber qué esperar. «Mateo», comenzaba la carta, con una caligrafía temblorosa y errática, «no espero tu perdón. No lo merezco. Pero después de un año de terapia obligatoria en prisión, finalmente entiendo la magnitud de lo que hice. No solo te traicioné a ti, me traicioné a mí misma. Dejé que el racismo y las expectativas de mi familia mataran a la persona que pude haber sido. He pensado mucho en qué te hizo especial. No fue solo que fueras trabajador o talentoso, fue que nunca dejaste que el mundo te quebrara. Llegaste a un país extraño, enfrentaste discriminación, puertas cerradas, gente que te miraba diferente, y aún así construiste algo hermoso. Yo, que tuve todos los privilegios, todos los recursos, fracasé en ser ni la mitad de valiente que tú. No te escribo para pedirte nada, solo para que sepas que mi castigo real no es la prisión, es vivir sabiendo que tuve oro en mis manos y elegí cambiarlo por basura. Espero que seas feliz, Mateo. Espero que encuentres a alguien que vea tu valor y lo proteja como el tesoro que es, porque eso es lo que eres, un tesoro. Y yo fui demasiado estúpida para verlo». Mateo leyó la carta 3 veces. Luego la dobló cuidadosamente y la guardó en un cajón de su escritorio. No respondió. No necesitaba hacerlo. Esa carta no era para él. Era para ella, un intento de sanar sus propias heridas. Y él ya no era responsable del dolor de Rebeca. 2 años después del día en que encontró esas facturas de hotel, Mateo Diop se casó de nuevo. Esta vez fue una ceremonia grande en el Jardín Botánico de Madrid, con más de 200 invitados. Su familia voló desde Senegal. Los padres de Laura estaban ahí, orgullosos. Sus empleados del restaurante, que se habían convertido en su familia española, ocupaban las primeras filas. Carlos, su abogado, fue el padrino. «Nunca pensé que un caso de fraude matrimonial terminaría en una boda», bromeó en su discurso, «pero si hay alguien que merece un final feliz, ese es Mateo». Manuel Márquez también asistió con su esposa. Se acercó a Mateo antes de la ceremonia. «Gracias por invitarnos», dijo. «Sé que no teníamos derecho a estar aquí después de todo». «Usted hizo lo correcto», respondió Mateo. «Eligió la justicia sobre su familia. Eso requiere más coraje del que la mayoría tiene. Y además», añadió con una sonrisa, «alguien tiene que representar que no todas las familias españolas son como la de Rebeca». La ceremonia fue hermosa.
Cuando Mateo dijo sus votos, habló no solo de amor, sino de resistencia. Laura, dijo, su voz emocionada, me enseñaste que el amor verdadero no te usa, te construye, que la confianza se gana con acciones, no con palabras, que después de la tormenta más brutal, el sol puede brillar incluso más fuerte. Prometo amarte no porque sea fácil, sino porque elegimos hacerlo todos los días, con honestidad y respeto. No hubo un ojo seco en el jardín. Incluso Sofía, su camarera, dura como el acero, lloraba abiertamente. 3 años después, la Esquina del Sabor había crecido hasta convertirse en una pequeña cadena con 3 locales en Madrid y planes de expandirse a Barcelona. Mateo había escrito un libro, Del Dakar a Madrid, una historia de sueños, traición y justicia, que se convirtió en bestseller y fue traducido a 12 idiomas. Los beneficios los donó a una fundación que ayudaba a inmigrantes a establecer negocios en España. Recibía cartas constantemente de otros inmigrantes que habían enfrentado situaciones similares, de personas que habían sido traicionadas y encontraban fuerza en su historia, de españoles que se disculpaban por el racismo que él y otros habían enfrentado. Una de esas cartas venía de un joven senegalés de 18 años que acababa de llegar a Madrid. Señor Diop, escribía, su historia me llegó a través de un artículo que mi tío me envió. Yo llegué aquí hace 2 meses, duermo en un albergue y trabajo lavando platos. Algunos días quiero rendirme. La gente me mira diferente, me cierran puertas. Pero entonces recuerdo su historia y sé que es posible. Que si trabajo duro, si mantengo mi dignidad, yo también puedo construir algo. Gracias por mostrarme el camino. Mateo lloró al leer esa carta, porque finalmente entendió que su dolor, su traición, su batalla legal, habían servido para algo más grande que él mismo. Había creado un legado, no solo de un restaurante exitoso, sino de esperanza, de prueba viviente de que el sistema puede funcionar, que la justicia existe, que los sueños no tienen fronteras. En una entrevista para la televisión nacional le preguntaron, ¿perdonaste a Rebeca? Mateo pensó largo rato antes de responder. Perdón es una palabra complicada. No creo que lo que hizo sea perdonable en el sentido tradicional. Pero he hecho las paces con lo que pasó. Entiendo que la gente es compleja, que el racismo y las presiones familiares pueden corromper incluso a personas que una vez fueron buenas. ¿La odio? No. ¿Deseo que le vaya mal? Tampoco. Simplemente ya no es parte de mi vida, y eso es suficiente. ¿Algún mensaje para otros inmigrantes que enfrentan discriminación o traición? Sí, dijo Mateo, mirando directamente a la cámara. No dejes que nadie te haga sentir menos por tu origen, tu color de piel o tu acento. Tu valor no lo determina la aceptación de otros. Lo determinas tú con tu trabajo, tu integridad, tu capacidad de levantarte después de cada golpe. España es un país hermoso que me dio oportunidades, pero esas oportunidades las aproveché yo con mis manos. Nadie me regaló nada. Y si yo pude, tú también puedes. No importa cuántas veces te traicionen, cuántas veces te cierren puertas, sigue adelante, porque al final la justicia existe para quien tiene el coraje de pelear por ella. Esa noche, mientras cerraba el restaurante con Laura a su lado, Mateo miró las fotos en la pared. Fotos de su abuela en Senegal, de sus primeros días en Madrid, del día que abrió la Esquina del Sabor, de su boda, de clientes felices de 50 países diferentes. Y finalmente una foto reciente. Él con Laura y su hija de 6 meses, Amina, nombre que significaba confiable en árabe, porque después de todo lo vivido, la confianza era el regalo más precioso que podía imaginar. ¿En qué piensas?, preguntó Laura, abrazándolo por la cintura. En que valió la pena, respondió Mateo. Todo. El dolor, la traición, la batalla, porque me trajo aquí, a este momento, con esta familia, con esta vida. Y por primera vez en años, cuando dijo esas palabras, no había ninguna sombra de duda en su voz. Solo gratitud, solo paz, solo la certeza de que había ganado algo mucho más valioso que un juicio. Había ganado su dignidad de vuelta. Y eso nadie podría quitárselo jamás, porque al final, Mateo Diop no era solo el inmigrante que venció la traición. Era el hombre que demostró que los sueños, cuando se construyen con integridad y trabajo honesto, son inquebrantables. Y esa historia, esa lección, resonaría en Madrid y más allá durante generaciones. El restaurante africano se había convertido en símbolo, no solo de buena comida, sino de resistencia, de justicia, de la prueba viviente de que en España, como en cualquier lugar del mundo, el valor de una persona no lo determina su pasaporte, sino su carácter.
Y eso, pensó Mateo, mientras apagaba las luces y salía a la noche madrileña con su familia, era el verdadero final feliz.